Los nódulos tiroides es una entidad bastante frecuente de consulta en el ámbito de las consultas con endocrinología. Digamos, son hallazgos que se encuentran habitualmente en estudios por imágenes, ¿sí? Ya sean a nivel ecográfico o otros tipos de estudios, o también de menos frecuencia también encontrarlo a partir del examen físico, cuando uno nota, digamos, a la palpación de la glándula tiroides algún sobresalto en la palpación, que es el estudio que uno realiza cuando examina al paciente. Los nódulos tiroides, digamos, cada vez ha aumentado la prevalencia digamos, en nuestra población. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién, que la mayoría de estos hallazgos tienen que ver con estudios por imágenes, por ecografías, otros estudios adicionales. Y la realidad es que se ha visto en los últimos estudios que la prevalencia ronda hacia alrededor del 50% de la población, digamos que es un motivo de consulta frecuente, y la realidad es que digamos, la gran mayoría son benignos, y lo que uno hace habitualmente en la consulta médica es, bueno, obviamente evaluar primero cómo se encontró, cómo se hace el hallazgo, qué antecedentes personales y qué antecedentes familiares tiene el paciente, ¿sí? Si tiene algún trastorno en la funcionalidad de la glándula tiroides, sobre eso también se estudia con algún laboratorio, porque esto también es importante. Y asociado a esto, bueno, obviamente evaluar con un estudio dirigido de la glándula tiroides qué características ecográficas encuentran, digamos, qué tamaño tiene el nódulo, digamos, cómo son las características de los bordes, qué características ecográficas, y en función a eso uno define la necesidad de, como ya decíamos, la gran mayoría son benignos, pero ante determinadas situaciones uno, para poder descartar ese menor porcentaje, digamos, de malignidad, hace un estudio adicional, que es la punción con aguja fina guiada por ecografía, donde uno toma una muestra de las células y la estudia con un patólogo para ver si hay algún grado de sospecha y poder establecer eso. Y en función a eso, después uno define si hay que hacer algún tratamiento o alguna cuestión adicional. Pero bueno, obviamente uno no generaliza y evalúa todos estos puntos que estábamos conversando recién, porque en función a eso uno define si solamente hay que hacer el estudio con la punción con aguja o hacer un seguimiento ecográfico, o quizás en algunos casos incluso no es, digamos, de forma rutinaria, no es necesario hacer ecografías de forma seriada. Entonces es importante que ante un hallazgo de este tipo, hacer una evaluación completa en estos puntos, y ante cualquier duda obviamente consultar, bueno, en primera instancia uno con su médico de cabecera, con un médico clínico, y obviamente evaluarlo con algún especialista. ¿Se conoce cuáles son las causas? Digamos, en realidad siempre uno lo que tiene que establecer que esto que es algo, o sea, como una característica, digamos, propia a veces de la glándula tiroides, y a veces puede ser que esté asociado a algún trastorno en lo que es la funcionalidad de la glándula tiroides. Hay pacientes que tienen nódulos tiroides que producen, digamos, hormona tiroidea. Esto tiene que ver a veces, digamos, con alguna predisposición de ese paciente. Y bueno, establecer en función a eso, digamos, si es una hiperfunción de la glándula tiroides a expensas de ese nódulo, o si simplemente, digamos, es un hallazgo. Y en algunos casos, bueno, sí, obviamente cuando son nódulos sospechosos pueden tener un componente hereditario, que tengan antecedentes familiares de algún tipo de cáncer de tiroides. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con ciertas mutaciones que presenta en la línea familiar, y que, bueno, eso puede ser otra causa, obviamente, asociada a esto. Fundamental entonces tener en cuenta la historia familiar de cada paciente. Claro, la historia familiar, la historia personal, pacientes que hayan recibido radioterapia a nivel del cuello para otra entidad también, que puede ser una causa, y que eso uno tiene como otra conducta, digamos, en lo que es el seguimiento o en el estudio. Y obviamente establecer si el paciente además tiene algún otro antecedente personal. Pero en principio siempre es contextualizar al paciente, a su historia personal, y la conducta que uno va a tomar también teniendo la edad. No es lo mismo, quizás uno no tiene la misma conducta o el seguimiento que uno tiene un paciente más niño o un paciente adulto. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta todas estas cuestiones.